gracias por venir, espero que hayan tenido una feliz Navidad todos y que tengan una buena entrada de año, como se suele decir. Para la Asociación Celtiberia, probablemente el de hoy sea el acto más importante que hayamos celebrado de toda nuestra trayectoria. Y mire que con nosotros han estado charlando en esta misma mesa gente como Victorino Martín, como Álvaro Domecq, como Rafael Alberti, y sin embargo soy bien consciente de por qué digo que hoy tal vez sea el acto más importante de nuestra historia. Nosotros nos llamamos Celtiberia allá por el año 1986, cuando éramos unos mocosos, y nos pusimos Celtiberia de nombre muy a conciencia. A nosotros nos gustaban los toros en la plaza de toros, damos el premio al mejor toro de Lidia, pero teníamos claro desde un principio que el origen de todo, a donde habíamos llegado, era gracias a los festejos populares, a la tradición, y que la historia y la antropología era parte fundamental para el mantenimiento y el sostenimiento de nuestra fiesta, que si no se nos caería como un castillo de naipes. Eso siempre lo hemos tenido absolutamente clave y central en nuestros criterios a la hora de defender la fiesta. Por eso cuando este mes de noviembre nos enteramos que un juez reforma a nuestro juicio las sentencias, hay que acatarlas, pero se pueden comentar, y a nuestro juicio de forma absolutamente arbitraria y tendenciosa, porque de la misma forma que podía haber defendido una tradición humanista como lo es la del toro jubilo de Medinaceli, tomó la decisión de forma cautelar de prohibir el toro jubilo. En aquel mismo momento decidimos que teníamos que salir en su defensa de una forma activa. Hoy hemos preparado esta defensa del toro jubilo con personas muy variadas, que vienen de puntos muy diferentes. Hay mucha gente que viene hoy de fuera de Soria, porque queremos que nos ayuden, que nos transmitan ideas, que nos lancen mensajes con los cuales podamos hacer frente a una batalla que se antoja complicada por parte de las asociaciones animalistas o de una fundación suiza a la que le vienen dando paulo los medios de comunicación en Soria de forma continuada, como es la Fundación Franz Weber, sin apenas ningún tipo de representación en la provincia de Soria, que sin embargo tiene una acogida tremenda en la prensa. Nosotros queríamos hacer llegar a la gente de Soria y también en Soria capital la importancia de la defensa del toro. Estoy grabando. No me voy a extender mucho más, pero sí decirles que al principio, cuando fundamos Celtiberia, nuestro logotipo no era el que ahora tenemos, que nos hizo maravillosamente José María Herrero, pintor soriano. Nuestro logotipo inicial fue la estela de Clunia, y la estela de Clunia lo que venía era a reivindicar la historia, la trayectoria absolutamente ancestral de los toros en la Celtiberia. Y nosotros somos la Celtiberia geográfica y la Celtiberia asociación. Gracias por haber venido y sobre todo gracias a todos los invitados que aquí están, porque nos van a dar seguro luz, nos van a dar argumentos para seguir fieles en esta pelea por defender lo que es nuestra historia y nuestra antropología. Voy a ceder, como somos muchos, y también a ustedes quizá quieran hacer alguna pregunta en el debate final, voy a proceder a presentar a los invitados. Primero cederé la palabra al consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, al que le agradecemos, lo hablaba con todos los invitados, infinitamente que esté esta tarde hoy aquí con nosotros, porque demuestra el posicionamiento de él, sobre todo de él, como consejero de la Junta de Castilla y León de Cultura. Y muchísimas gracias, Gonzalo, de verdad, por estar. Después te daré la palabra al alcalde de Medinaceli, a Gregorio Miguel, y también hoy se encuentran con nosotros Enrique Giosalido, de la Asociación Toro Jubilo de Medinaceli, William Cárdenas,
he de decir que William fue matador de toros, venezolano, y que ahora es el presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia y abogado. Yo creo que nos podrá dar pistas muy importantes. Que te diga el nombre que tenía, el nombre artístico. Luego... El torbellino. Luego, continuando por allá, tenemos a Alberto de Jesús, director de la revista Bous al Café, probablemente una de las revistas más importantes de tradición en cuanto al toro, al festejo popular y en la calle. Tenemos también a Julio Martínez, no lo habíamos anunciado porque todo esto ha sido gracias a un buen amigo de Celtiberia como es Alberto Palacios. Julio Martínez es el presentador del programa de éxito, diría yo, ahora mismo, como es El Toril, en Onda Madrid, un programa que lo pueden escuchar a través de internet. Yo lo escucho por podcast, como decía él, cada vez que todas las semanas voy conduciendo. Y nos parece también muy importante que la prensa taurina, digamos, tradicional, en la que se habla sobre el Juli y sobre José Tomás, se postule en defensa del festejo popular. Así que, Julio, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Han venido ahí, podrán ver una pancarta, han venido una asociación que se llama Acarte. Lo digo de memoria, está también con nosotros, nos querían manifestar su total apoyo. Él viene de Valladolid, pero es una asociación que a nivel nacional trabaja en la defensa de los festejos populares. Así que yo ya no me alargo más, les iré dando paso a ellos. Podéis decir lo que queráis y primero, porque es de rigor, le cedo la palabra a Gonzalo Santos. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Omito saludos de autoridades porque entiendo que aquí todos somos fundamentalmente. Perdón, Gonzalo. Decir que Gonzalo estuvo en nuestro ciclo de Navidad de Celtiberia dándonos una conferencia en el año 2012. No sé si lo recuerda. Sí, recuerdo que estuve aquí y volveré siempre que me invitéis. Pero no recordaba que fuese en el año 2012. En esta misión de saludos sí quiero, porque es de esta justicia, reconocer a dos personas que están aquí. Primero al maestro Rubén Sá. No se oye. Que se lo ponga cerca. Que se lo ponga cerca. Lo más posible al micrófono a la hora. Decía que estoy encantado de estar aquí, que agradezco mucho la invitación, que omito el saludo a autoridades porque entiendo que aquí todos somos iguales, todos somos fundamentalmente gente del toro, y en esta omisión, sin embargo, hacía dos excepciones. La primera porque es de rigor, y de nosotros un matador de toros, y un matador de toros pues siempre son palabras mayores. Ana, Rubén San, celebro mucho que estés aquí con nosotros. La última vez que te vi fue en Alameda, en aquella corrida de toros. Se sigue sin oír. No, más no me puedo acercar. No. No, mirad dónde lo tengo. Ya me lo casi comer. Hay que mantener las distancias también con el micrófono. Mucho que no nos veía. Sí. Ha ido Adolfo a intentar dar más volumen y tú continúas. Sí, Rubén Sal, que me alegro mucho que está aquí, celebro su presencia, y mi querido amigo Martín Marco, que es una autoridad cuando hablamos de los toros en Soria. Hice una enciclopedia, la enciclopedia que quiero citarla con un título exacto, la enciclopedia de las fiestas de calderas, desde el toro solsticial al toro cuadrillero de la Madre de Dios. Son dos volúmenes, en toda la caja rural de Soria. Él me regaló un ejemplar, porque yo no soy cuenta correntista de la Caja Rural de Soria y no se podía adquirir de otra manera. Me regaló el número 68, porque están numerados, y es un ejemplar que tengo muy leído y que es verdaderamente una fuente inagotable de información. Y luego dedico otro libro al toro judío, que es una lectura antropológica. Y es un libro verdaderamente formidable, y yo he empezado citándole porque empecé con el mío. El libro de José Antonio Martín de Marco es un libro, como a mí me gustan los libros, no de especulación, sino de trabajo, de muchísimos documentos. En este sentido, cuando hablan los documentos,
pues las cuestiones son absolutamente irrefutables. Bien, en este libro hay muchos documentos, pero yo quiero referirme a dos, exclusivamente a dos, de comienzos del siglo XVI, de 1500. Yo, Juan de la Cerda, duque de Medinaceli, este señor, el duque de Medinaceli, acepta que los vecinos pecheros, que a los vecinos pecheros les ha placido y son contentos de dar un toro cada un año para que se corra en la procesión, con la condición de que ninguna persona pueda matar el dicho toro. Y añade después, mando que ninguna ni alguna persona se ha osado de matar al dicho toro, y que ansimismo, acabado de correr, que lo dejen a los dichos pecheros, vivo y sin lesión alguna. Aquí hay dos cuestiones absolutamente fundamentales. Los vecinos pecheros. Eso hace a estos documentos verdaderamente insólitos, porque a estas alturas de la vida los documentos eran siempre de nobles y de magnates, de las capas altas de la sociedad. Y es una de las primeras ocasiones en la que un noble, y nada menos que el de Medinaceli, reconoce la voluntad de los vecinos pecheros. Es decir, esa voluntad tenía que ser muy intensa, y tenía que manifestarse con una presión que él no podía desconocer. Dice, ¿saben y quieren? Es la voluntad de los vecinos pecheros. Quienes se oponen al toro jubilo deben ser conscientes y dejarse de bromas de que se están oponiendo a más de 400 años de una tradición popular y democrática. Y no tenemos tantas que estén así de contundentemente documentadas. Entonces, para empezar, dejémonos de cuentos de progresismos y de izquierdas. Dejémonos de cuentos. Aquí está la voluntad del pueblo, de los vecinos pecheros. Lo repito con entusiasmo y lo diré varias veces, porque siempre es la voluntad de los doctores, siempre es la voluntad de los notarios, siempre es la voluntad de los concejos, de los alcaldes, de los regidores, de los magnates, de los grandes hombres que rodean al rey, del rey, etcétera, etcétera, de los vecinos pecheros. Que se sea consciente de esto, que se sea muy consciente de esto. A la altura de 1510, los pecheros de Medinaceli tienen tanta pasión taurina, que consiguen que uno de los grandes nobles se lo reconozca y la acepte. Y segunda cuestión, que es fundamental en estos documentos, está prohibido causar daños al toro, sin lesión alguna. Que los animalistas nos enseñen documentos donde hay esa preocupación, hace 400 años, hace 300, hace 200, hace 100, ahora mismo, donde hay esa preocupación por respetar al toro, por respetar al animal. Es un animal bravo, es un animal al que se le admira, que ellos quieren medirse con ese animal, pero lo quieren íntegro e indemne. Y estas cosas no se suelen decir cuando se habla del toro jubilo de Medinaceli, y a veces es verdad, la prensa lo reduce a toros o toros no, y es mucho más profundo. ¿Respetamos la voluntad del pueblo o no respetamos la voluntad del pueblo? Y una voluntad del pueblo que tiene detrás 400 años de historia democrática, 400 años de historia popular. No hay tantas manifestaciones, no en la historia de España, sino en la historia de ningún país. De manera que los vecinos de Medinaceli están respetando la herencia recibida de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos, de sus abuelos, de sus padres, lo que ellos quieren dejar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y esa es su voluntad. Y segunda cuestión,
que me parece fundamental en estos tiempos de tanta confusión, porque ahora se arma mucho ruido, pero hay a veces muy poca claridad en las discusiones. Vamos a ver, la democracia no es que las mayorías oprimen a las minorías. La democracia es que las mayorías respetan a las minorías. En Medinaceli no llegan a 700 vecinos, serán en torno a 700 vecinos, ¿verdad, alcalde? Entonces, una fundación de Suiza, con un gran respaldo económico, quiera imponerse, son muchos más, evidentemente son muchos más, y tienen mucho más dinero, Bueno, pues yo le pido absolutamente a todo el mundo que reflexione sobre esto. Las mayorías no pueden oprimir a las minorías. Eso no es democracia. Eso es el avasallamiento. Eso es el poder del dinero. Eso es el poder de las multinacionales. Y eso es la unificación de la cultura y la extinción de las culturas locales y de las culturas nacionales. A mí esto me parece que son dos cosas que siempre debemos resaltar cuando hablamos de lo que está sucediendo con el toro jubilo. Es decir, es la manifestación, una de las manifestaciones que yo conozco más antiguas de voluntad popular, de la gente más humilde, de la gente del pueblo, de la gente más humilde. Pero si es que lo dice el documento, los vecinos pecheros, no se cita a otros vecinos. Y esos vecinos, pues pagar un toro les costaba sacrificios, no era una propina. Miren, ahora se hace un festival que es cuando empieza la temporada taurina en Valero, en un pueblo de la Sierra de las Quilamas de Salamanca, que yo les aconsejaría que fuese. Yo llevo yendo toda la vida, porque es cerca de mi ciudad, cerca de Béjar, y desde pequeño me llevaba mi tío Gonzalo. Ahora entramos por un lado y hay que salir por otro, por eso lo tiene que organizar la Guardia Civil, porque si no sería imposible. El año que fue Morante, allí nos juntamos muchos miles de personas. El año que fue en Cordobés, yo era pequeño, pero recuerdo que aparcamos, mi tío y yo que fuimos muy pronto, yo suelo ir por las mañanas, es a las 4 de la tarde, yo creo que fuimos a las 11 de la mañana. Y el día que fue Morante, está aquí mi mujer, que no me dejará mentir, al salir cogimos a unos chicos que nos decían que si les llevábamos hasta el coche, habían dejado el coche a 5 kilómetros de Valero. Y fue uno a buscar el coche, le llevamos nosotros y volvió después con el coche a buscar a sus compañeros. Ese festival es gratis para todo el mundo que quiera ir. Quien llega allí, claro, se tiene que sentar en la ladera del monte donde pueda. Yo ahora tengo derecho a sentarme. Hay una fila así, pero desde hace muy pocos años. Y después de 40 años de sentarme en la ladera del monte, o sea, que no crean que ha sido fácil. Además, yo voy a la misa, voy a la procesión, es decir, yo milito en Valero. Valero es un pueblo muy pequeño, no llega a 200 habitantes, y lo pagan a escote. Ahora son siempre utreros de García Jiménez. Este año va, porque es la finca que está más al lado, es la de todos que está más al lado. Eso es una cosa maravillosa. El día antes va todo el pueblo a escoger los toros, a escoger los utreros, los novillos. Y eso es una cosa. Dice el mayor, ahí tienen ustedes apartados 20 toros, 20 novillos, escojan los dos que mejor les parezcan. Es una pelea como yo no he visto otras. Allí todo el mundo piensa, aquel, pero estás tonto, no ves que se desgaste, no sé nada. Unas peleas increíbles, hasta que son a las 12 dicen todos unos a otros, alcalde, haz lo que te dé la gana que nos vamos a comer. Toda una discusión por la casa. Bueno, lo pagan a escote, y saben ustedes el precio que tienen hoy los utreros de calidad, los gastos que esto conlleva. No les sale a ninguno de ellos. El año pasado me parece que pagaron 240 euros. Me parece que cada vecino le costó 240 euros. Dese en cuenta lo que es eso. Es un pueblo de mineros, no es un pueblo de aristócratas, no es un pueblo de gente que tenga grandes trabajos.
tienen que trabajar en un oficio que es muy sacrificado y que hay que ganárselo. Bueno, es que les va bien, ¿no? 240 euros es mucho dinero, es mucho dinero. Salen a buscar al torero a la carretera, vuelve a atravesar todo el pueblo con el maniquero, entonces ya empieza el festival. Yo he visto allí cosas emocionantes, Recuerdo el año que fue Cayetano, que estaba nevando y que la plaza estaba en el suelo helado. Y van todos diciendo a Cayetano: maestro, vamos a dejarlo, venimos otro día. Y él, claro, porque las circunstancias eran muy adversas, ¿no? Y llegó a la plaza, miró así Cayetano y le dijo al alcalde: ¿cuánto tiempo lleva esta gente aquí? Y dijo el alcalde: pues mira, algunos llevan 3 horas, otros llevan 2 horas. Y dijo Cayetano: adelante. Y se jugó la vida, y se jugó la vida. Bueno, pues lo del toro jubilo de Medinaceli es igual, es lo mismo. Es decir, yo he puesto el ejemplo de Valero porque es que pueden comprobar que la grandeza del mundo del toro es enorme y que estas cosas siguen sucediendo y que a veces solo hablamos de las grandes corridas en las ventas, lo cual está muy bien, y en Sevilla, pero que estamos dejando de contar a la sociedad, una cosa que yo creo que es muy emocionante, una cosa que es muy emocionante. Es decir, que gente a la que no le sobra el dinero y que se lo gana euro a euro con el sudor de su frente y con sus riesgos y con sus trabajos y con sus angustias y que necesitan ese dinero, lo pone ahora en Valero y en otros muchos sitios, y lo ponía en Medinaceli. Y yo el primer caso que conozco de esto es el caso del toro jubilo de Medinaceli. Luego yo como hombre del mundo del toro digo que me reconozco en esa tradición, que la siento mía y que la voy a defender siempre. La voy a defender siempre con razones que a mí me parece que son muy contundentes. Termino ya porque soy consciente de que me estoy extendiendo demasiado. Pero yo les recalco estos 2 argumentos. Son 400, más de 400, por lo menos, porque claro, cuando aparece un documento, lo único que sabemos es que a partir de ese momento eso es así, pero no sabemos cuándo antes, pero por lo menos son más de 400 años de tradición democrática popular, de la gente a la que se supone que todos los progresistas dicen que defienden y que son su causa. Los villanos pecheros, los vecinos pecheros. Y en segundo lugar, yo insisto mucho en esto, la democracia, y no se dejen aplastar, la democracia no es que las mayorías oprimen y aplastan a las minorías. Una mayoría que no respeta a las minorías no es democrática, es tiránica. Aunque sea mayoría, es tiránica, porque existen las tiranías de la mayoría, claro que existen las tiranías de la mayoría. De manera que con el toro jubilo nos jugamos mucho, Con el toro jubilo nos jugamos mucho. No solo es que si acaban con el toro jubilo van a venir a por los toros de Soria y a por otros toros, al de Benavente, etcétera, etcétera. No solo es eso. Es que estamos tolerando una perversión de lo que es la democracia. Estamos tolerando una perversión de lo que es la democracia. El grande no puede aplastar al pequeño. Los urbanos tienen que respetar a la España rural. Los urbanos tienen, y este es un movimiento urbanita, tienen que respetar a la España rural. No solo tienen que respetar a la España rural, sino que tienen que aprender. Nadie trata con más cariño a los toros que la gente popular del mundo del toro. Vamos a ver, yo tengo noticias de que el toro jubilo en hubo 5 años que se utilizó el mismo toro. Hubo 5 años que se utilizó el mismo toro. 5 años que se utilizó el mismo toro. No iba ya saludando a los vecinos, se conocía las calles, se lo conocía todo. Y además es que está en el primer documento que no se le puede causar lesión alguna, que se le tiene que devolver a los vecinos pecheros que lo han pagado y que es suyo, se lo tienen que devolver sin lesión alguna. Esa es la grandeza del toro jubilo de Medinaceli. Alcalde, expresarles mi admiración a tus vecinos y diles que cuenten
siempre conmigo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. A mí sí me toca dar agradecimientos, sobre todo a todos. Veo mucha gente conocida, mucha gente que lleva muchos años echándonos una mano en la defensa, no solo del toro jubilo, que al final es la defensa del mundo del toro, sino también de defender nuestras tradiciones. Agradecer a Juan Antonio, a Arcadia, Quique, a ti, Gonzalo. Agradecer a William, que viene desde muy lejos, a Alberto de Jesús, que viene desde Valencia y nos lleva defendiendo cantidad de años, Javier, a Julio. Agradeceros a todos, en nombre de Medinaceli, esta defensa que estáis haciendo también por nuestras tradiciones. Y en principio de eso nada más, y hablar un poco, os voy a intentar centrar en el tema. Vamos a ver, porque creo que todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando. Llevamos muchos años en Medinaceli sufriendo las denuncias de grupos animalistas, del PACMA en concreto. Este año ha habido algún otro grupo que ha querido poner alguna denuncia o ha puesto alguna denuncia. Incluso este año que no hemos celebrado el toro nos han denunciado sin celebrarlo. Y os puedo comentar cómo ha ido todo este proceso. El año pasado, el toro me parece que fue, estoy hablando de memoria y puede que me equivoque, creo que fue el día 14 de noviembre. El día 16 nos llega la primera denuncia, aunque ya habíamos tenido anterior un intento de medidas cautelares que suspendió la anterior jueza que había aquí en Soria. Y el día 16 pues no llega la denuncia. Bueno, pues pasamos a los abogados, vamos a recurrir, tal, y en septiembre, para el día 20 o el día 21, nos denuncian a la Junta la sentencia del juez en contra de la Junta de Castilla y León, no, porque la deja un poco al margen. Condena al Ayuntamiento de Medinaceli, condena el acto del toro júbilo, diciendo que hay una ordenanza que se modificó en el 2015 que no llega a ningún tipo de tramitación y que el animal es un animal sintiente, dice el juez. Yo no sé qué es sintiente o qué no es sintiente. Me imagino que todos sentimos, los animales sienten, todos sentirán, pero yo ninguna venía a decirme. Entonces, pues bueno, a día de hoy estamos en estas, hemos recurrido. El día 16 de enero creo que saldrá la sentencia. Esperemos que sea positiva. De todas formas, esto es un contexto que no hay que solo reducirlo a Medinaceli, porque Medinaceli es la punta de lanza. Nos están hablando de Medinaceli y parece que solo van a ir a por Medinaceli. Medinaceli ahora mismo es un escudo. En cuanto salten este escudo, pues no sé a quién le tocará, pero los sorianos estamos muy cerca. O sea, está la Sarca, está el Viernes de Toros, no sé a quién le tocará, pero cuando acaban con Medinaceli, por otro lado. Entonces, pues creo que es una batalla que hay que intentar ganar desde el mundo del toro. Creo que el mundo del toro no debe separar los festejos populares de lo que es las fiestas mayores, que creo que se llaman así. Bueno, perdonad porque tampoco soy demasiado... No te preocupes, Gregorio. Pero no se debería separar el toreo de plaza con el festejo popular y al final luchar todos desde el mismo punto, porque si no, esta gente acabará con todo. O sea, acabará con el mundo del toro, posiblemente con la caza, con las gallinas, con lo que venga detrás. O sea, van a por todo y con todo acabarán. Voy a interrumpir a Gregorio por una cosa que me parece que conviene bien que centremos y que lo conozcan todos. Me imagino que tendréis algún gabinete jurídico asesorando, porque temome que el debate judicial será largo. Sí, desde el principio, bueno, pues el Ayuntamiento tenía unos abogados ya desde hace tiempo, que es un bufete que está en Madrid, mucha gente de aquí lo conoce, es Félix Pastor. Y bueno, pues en principio tampoco hemos ido a nadie más especializado, porque esta denuncia que llegó el año pasado pues no fue ni más ni menos que lo que había llegado durante 6 o 7 años anteriores y no había tenido ningún tipo de trascendencia. Entonces, pues se pasó, se han ido recurriendo, hemos apelado a todo
Pero claro, cuando te lees una sentencia sin ser abogado, se entiende perfectamente que está un poco condicionada. Al Ayuntamiento me he centrado un poco el debate y no sé a quién tienes que dar la palabra. Pues voy a seguir con Enrique Riosalido de la Asociación Toro Júbilo, por seguir con lo más cercano, con Medinaceli, y luego ya vamos avanzando y a ver desde fuera qué ideas nos traen para estos problemas que se suscitan. De la Asociación Toro Júbilo de Medinaceli, Enrique Riosalido. Hola. Buenas tardes. Ahora se oye como un cañón. Me retiro. Muchas gracias a todos por venir y por el apoyo que estamos notando este año más que otros por lo que ha pasado. Pero vamos, sí que es verdad que desde los últimos 15 años que llevamos tantos ataques, pero bueno, nos sentimos, siendo un pueblo muy pequeñito, pues nos sentimos muy apoyados porque muchas asociaciones, muchos aficionados siempre nos han apoyado. Bueno, yo quería un poco contar lo que para alguien de Medinaceli puede ser el Toro Júbilo, y bueno, que no solo se reduce a los 20 minutos, media hora que puede durar el festejo. ¿Vale? Esto pues empieza cuando se acaba el verano, pues ya se empieza con los preparativos, hay que hacer las bolas, se suelen hacer un mes antes, hacia el Puente del Pilar, que bueno, se junta todo el pueblo. Estamos en un sitio que los pueblos normalmente cuando llega a septiembre se quedan vacíos, queda algún jubilado, pero bueno, se suelen quedar vacíos. En Medinaceli como que el verano se alarga pues hasta que pasa noviembre, hasta que pasan las fiestas del Toro Júbilo. Pues bueno, siempre hay algo que hacer, se quedan a hacer las bolas, se quedan a hacer el ruedo. Entonces como que no solo es la medialuna esa, es todo el otoño, que de alguna manera se le da una vida al pueblo, que ahora siempre estamos hablando de la España vaciada y demás, creo que es bastante importante. Y bueno, eso me parece bastante importante. Gonzalo decía lo de que había años que se había repetido el mismo toro, muchos años y demás. Pues sí, piensa que bueno, no es una zona Medinaceli de grandes ganaderías, ni bueno, prácticamente ni de pequeñas. Entonces, pues muchas veces el Toro Júbilo se hacía con un buey, con una vaca, con un animal al final de trabajo que era el sustento de la propia familia. Entonces eso hacía pues, que ellos mismos se esmeraran en que darle las protecciones para que el toro pues, no sufriera ningún daño. Y bueno, eso creo que es lo que se ha ido transmitiendo año a año y pues, bueno, se hace todo lo posible para que no sufra ningún daño. No sé qué más contar. Bueno, ¿Cómo lo vives tú? Bueno, lo de ahora, lo de... No, ¿cómo vives el todos los toro, años? la fiesta? Pues bueno, pues es una cosa que desde niño pues desde que tenía 5 años, pues te enterabas de alguna manera, pero ya ibas a la plaza, ya veías algo, veías gente fuera, gente nerviosa, bueno, vas viendo. Van pasando los años, te empieza a gustar, yo esto lo quiero hacer de mayor, bueno, es un poco de eso. Todos en el pueblo, un gran porcentaje, pues creo que lo sienten así, una cosa que estás esperando todo el año que llegue. Luego es verdad que esa tarde estamos deseando que pase rápido, pero bueno, se lleva muy adentro. Para mí son cosas muy difíciles de explicar. Entiendo que si alguien Soria dice ¿qué sentís vosotros el jueves de la saca? Pues creo que con eso pues, me imagino que será un sentimiento muy parecido al que podéis sentir aquí pues el miércoles del pregón, cuando se aproxima la saca, cuando suena el cohete o el tema de eso. Pues es algo que llevas viendo toda la vida y lo que ha dicho antes Gonzalo también, pues que esperas transmitirlo a las generaciones posteriores y bueno, pues de alguna manera ya verlo no de un personaje tan activo, sino pues dejar que vaya pasando la tradición, pues eso, de generación en generación. Muchísimas gracias. Vale. Voy a seguir por este flanco y ya vamos avanzando así hasta el final.
Alberto, bueno, pues le doy primero paso a Alberto y que nos cuente. Muy bien, buenas tardes. La verdad estoy encantado que tengamos hoy el lleno de billetes, porque aquí, como hubiera dicho Adolfo, aquí somos todos taurinos y los demás nos dejamos estar a un lado. Adolfo contaba de la antigüedad de los festejos populares. Yo me considero un estudioso, ojalá me gustaría hasta dedicarme a la antropología taurina. El festejo popular, el festejo con el toro, está documentado desde hace unos, digamos, 5.500 años, cuando toda la zona de Grecia, Mesopotamia, Turquía antigua e incluso en Egipto, se realizaban juegos con toros. Ya existían unas personas que se dedicaban a prepararlos, a cuidarlos, o sea, ganaderos, y existían unas cuadrillas que se organizaban, se preparaban atléticamente para hacer ejercicio con ellos. Entonces los saltaban y eso queda registrado. De ahí damos un salto de unos 3.000 años y nos vamos a la época romana. Los romanos conquistaron todo el contorno mediterráneo, incluido África, incluso llegaron a Inglaterra, a Alemania y a algunos países por el norte. Ellos construyeron más de 400 coliseos. Y allí ellos, para entretener al pueblo, pues se inventaron las cazas de animales, traían animales de todo tipo, lo habéis visto en las películas de Gladiator, hasta rinocerontes, jirafas, osos, y claro, también descubrieron el toro. Y el toro era un animal muy fácil de llevar, de cuidar, porque come hierba y se multiplica y nadie le ataca, con lo cual había manadas enormes en toda Europa y en África, igual que en las imágenes que vemos en la televisión de los búfalos americanos, esas manadas, pues los toros eran igual. Entonces se introdujeron al toro, primero como una lucha también para cazarlo, pero luego se dieron cuenta que el toro daba más juego. Entonces se les ocurrió empezar a crear cuadrillas. Había cuadrillas de gladiadores que se entrenaban, como todos sabéis, para enfrentarse entre ellos, y había cuadrillas ya que se preparaban para enfrentarse al toro. Entonces era un espectáculo que les llamaba la atención. Esas cuadrillas, el único fin que había es que había que matar al toro, porque el toro era un animal que mataba, y una jornada de aquel tiempo pues no tenía cura ninguna, y aquello se fue profesionalizando. Y fue un espectáculo que se fue exportando al resto de coliseos. El toro, como existía mucho en la península ibérica, en Europa central estaba en Uro y en el África y en Asia, pues era un espectáculo un poco favorito. Aquello que produjo en el pueblo, querían ir a ver eso, o sea, los espectáculos de gladiadores se anunciaban en carteles, y según era el gladiador, el famoso Espartaco fue el gladiador. Entonces la gente acudía a verlo en masa y se llenaban los coliseos. Y con los toreros pasaron lo mismo. Incluso hubo uno muy famoso que se llamaba Carpóforo. Y él tenía su propia cuadrilla y ellos entrenaban cómo driblar al toro para al final matarlo. Incluso utilizaban la capa romana para torearlo, digamos, y matarlo. Y el pueblo se quedó con eso. Fue a acabar con la época romana, a partir de unos 700 años, pero los toros continuaron, porque el pueblo dijo que el pueblo quería seguir haciendo toros. Y existen crónicas, cuando entran los visigodos en la zona mediterránea, donde ellos advierten al Concilio de Toledo diciendo que es que hay mucho festejo con toros y que muere mucha gente. Que ellos qué podían hacer, que se intervenían. Y desde el Concilio de Toledo le dijeron que ni se les ocurriera, que era una fiesta del pueblo y que se respetara. Y hablamos a partir de 1400, 1700. En el año 1000, que también está documentado, el Cid Campeador, cuando casó a sus hijas en Valencia, hizo 2 semanas de toros y se montaron lo que son los calafales, que eran carros, para que la gente estuviera. Y el Cid participó incluso. El Cid participó a lo largo de Valladolid, cuando pasó por aquí, siguió participando en los lanzamientos. Y de ahí ya nos trasladamos posteriormente, a lo largo de todos estos años, y llegamos hasta 1500. En 1500, la fiesta del toro era popular en toda Europa. En Londres habían 2 plazas de toros, 2. Entonces hacían luchas con toros, hacían luchas con cuadrillas. Las hacían en Alemania, en Siria. Y en Italia había muchísimo festejo popular, muchísimo. Y moría mucha gente. Y entonces un papa, el Papa Pío V, que era taurino, pues inventó una bula. Y dijo que a partir de entonces el que participara en juegos taurinos quedaría excomulgado y no iría al cielo. La gente se rebotó. Incluso en España, la nobleza y la realeza, que era la que participaba en los alanceamientos, pues dejó de participar. Pero el rey Felipe IV le dijo al Papa: mire, usted mandará mucho en la iglesia en Roma, pero en España mando yo, y si el pueblo quiere toros, tendrá toros. Entonces continuaron el festejo popular. Y el pueblo se adueñó del toro. Y la manera más fácil pues era irse a la montaña y cogerlo
y sacarlo en cuerda por el pueblo. Y siempre recibían autorización, pues oye, pues por el nacimiento de un príncipe, por la visita de un rey, como aquí sucedió en 1500 y pico en Medinaceli, cuando estuvo el rey también se hizo el toro, que también está escrito, y se siguió haciendo. Y siempre se intenta prohibir. Llegamos hasta nuestros días y yo he luchado mucho en la prohibición de los toros en Cataluña. Que los toros no están prohibidos en Cataluña, por más que quieran contar. Eso se lo inventaron ellos. Y ellos fueron trabajando durante muchos años, porque los catalanes son hormiguita, para intentar impedirlo. Llegaron un día que lo impidieron, porque ya no permitían montar plazas portátiles y la fija la desmontaron. Menos la de Barcelona, la monumental. Y ellos presumían de que se habían prohibido, pero no se prohibieron. Luego hubieron 2 sentencias más, que nos lo va a contar el maestro William, que es un experto, donde se revocó que los toros no están prohibidos, ni en Baleares, ni en Canarias, ni en ningún sitio. Sí que es cierto que siguen prohibiéndolo, porque luego, durante el siglo XX, muchos gobernadores no querían que los toros se hicieran en las ciudades, porque consideraban que eso era una bajeza, que allí funcionaba la corrida. Pero en los pueblos se hacía, y ¿qué hacía? Se falsificaba, o se manipulaba, digamos, el acto. En vez de poner el cierre de toros, pues ponían pasacalle de toros. Por la noche, el toro envolado, ponían pasacalle de las antorchas, con lo cual se seguía haciendo. Y se prohibía, pero al año siguiente se inventaban otra palabra, porque los gobernadores al final querían que hubiera mucha tranquilidad. Y se siguen prohibiendo los toros. Este último lustro, desde hace 5 o 6 años, en Valencia y Castellón y Alicante gobernó el PSOE de Compromís. Y prohibieron los toros en Valencia, capital, que se han hecho toda la historia, desde el año 1000, que se sepa. Y efectivamente, prohibieron el toro envolado en la Plaza de Toros de Valencia y en todos los barrios y en unos 20 pueblos más. Eso duró lo que duraron ellos, porque esto es secuencial. Entonces se vieron los políticos de turno, se fueron y han vuelto los toros. Y así llevamos prohibiendo y prohibiendo y prohibiendo. Lo que nos lleva al toro juvenil de Medinaceli. El toro envolado, la referencia más antigua, es del año 264 a.C., cuando durante la batalla, las batallas púnicas, Amílcar Barca fue a derrotar a Roma, cruzó desde Cartagena hacia Sagunto, paró en el seno de la sierra, y entonces estaban las tribus de los Orisones, y se les ocurrió, mientras estaban abajo, que eran unos 75.000, y a ver quién se atrevía contra ellos. Pues el rey de los Orisones dijo, a mí se me ocurre una cosa. Hizo como Miquel Vikingo, cogió todos los bueyes de todos los gente que tenían tribus y los llevó a una ladera. Como no pusieron ni guardia, pues entonces les puso leña y al quitarle los cuernos se encendió fuego y los echó contra el ejército cartaginés. Imaginaron la que se vivió allí, caballos, elefantes, toros y tal. Cierto es que volvieron cuando se reubicó de nuevo el ejército cartaginés, fue y los derrotó y los masacraron a todos. Pero en esa batalla murió Amílcar, que era el padre de Aníbal. Luego cogió el mando de Aníbal, se vino, conquistó Sagunto, se fue hacia arriba, fundó Barcelona y se fue hacia Roma. Roma se encuentra con una situación. Estaba cruzando los Alifá y los Alpes y resulta que se encuentra que el ejército romano les está esperando abajo. ¿Qué hizo él? Lo mismo que lo hicieron. Cogió los bueyes de las miles y miles de carretas que llevara, los preparó, les puso leña y los soltó hacia abajo. Y claro, el ejército romano eso no se lo esperaba. Y ahí sí que derrotaron al ejército romano. Luego llegaron hasta las puertas de Roma y ahí ya la historia cambia. Quiere decir que desde entonces, que se sepa, la gente ha seguido recordando al trono de Roma. Más aún, hay una referencia, aparte de esta de Medinaceli, hay una referencia porque hay una ciudad en Quito, en Ecuador, al lado hay una ciudad que se llama Mira, y celebran el toro de fuego tal y como se los enseñaron los españoles cuando hubo el descubrimiento. O sea, se embola tal y cual les enseñaron los españoles. Y se sigue haciendo hoy en día. Y está protegido como un patrimonio y un tesoro nacional. Aquí en España tenemos a Medinaceli, que es el toro más antiguo que se conoce, con una fórmula especial. Tenemos a los engañadores de Aragón. Y tenemos los 2.000 o 3.000 toros embolados que se hacen entre la Comunidad Valenciana, Cataluña, que no está prohibido, Aragón y parte de La Rioja. Con lo cual el toro embolado se sigue haciendo durante miles de años. Y Medinaceli, pues es un tesoro, porque que se pueda permitir todavía y se mantenga esa tradición por la voluntad de sus vecinos, hay que defenderlo, porque tal como ha dicho Gregorio, es verdad, primero fue Tordesillas,
y luchamos y sabíamos que se podía prohibir. Yo vi la prohibición de Cataluña, vi la de Torresilla que la luchamos, yo vi la luchamos mucho. Sabíamos que venía la por Medinaceli y lo han conseguido. Y ha llegado el momento. Tenemos a un ministro que se anuncia antitaurino y lo reconoce. Tenemos a unos cuantos partidos que se reconocen antitaurinos y en sus programas ponen que quieren acabar con la fiesta taurina total, toda, incluida la corrida de toros. Y tenemos a unas asociaciones animalistas que están financiadas. ¿Por quién? Está muy comprobado. Están financiadas por las grandes industrias del mascotismo. Porque cuanto más ataques a la tauromaquia diciendo que somos unos insensibles, más vamos a querer tener mascotas y más estamos llegando a la sociedad donde hoy en día casi existen más mascotas que niños en España. Y el mundo del mascotismo, la empresa es enorme, porque te venden desde piensos, collares y hasta preservativos para perros, no sé si lo sabéis. Y después hay una industria muy grande detrás, que todos los veterinarios que están llevando eso se metieron a veterinarios porque querían salvar el mundo y salvar las ballenas. Pero ellos no saben que van a acabar matando animales, porque el día que tengan que hacerle y matar a un perro porque está enfermo, lo van a tener que matar. Entonces, vamos a ver, ¿qué me está presumiendo de que quieres defender a los animales cuando tú mismo tienes un animal, un perro, un gato, que resulta que como tú eres vegano, pues mi animal también va a ser vegano? Entonces le voy a dar los piensos veganos que venden la marca tal que es internacional. Resulta que está reventando a ese animal las páncreas y el hígado. Y al final lo vas a tener que matar. Le va a matar ese que no quería matar animales. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces es un juego. ¿Y cuál es la mayor publicidad que tienen estas empresas de producto mascotista? El propio grupo antitaurino. Les sale mucho más barato, mucho más rentable. ¿Por qué? Porque si ellos atacan, ellos son los que han financiado los saltos a las plazas de toros. Los he vivido. Son los que financiaron los ataques a Medinaceli. Los he vivido porque conocía gente que estaba dentro de la prensa y conocía todos sus movimientos. Ahí está Felipe para contarlo, que yo le iba diciendo, ahora van para allá, y van para allá, ahora van a hacer esto, van a hacer esto. Y yo sabía cuándo iban a saltar las plazas de toros y enviábamos allá a la policía. Más aún, voy a contar una anécdota. Cuando vinieron a encadenarse aquí al pilón, iban al año siguiente a encadenarse a Pamplona, al encierro. Y yo les advertí, van a encadenarse tal día, estar atentos, que van a estar con cadenas. Y yo recuerdo ese día que entró toda la chancha con alicates guardados. Y efectivamente, los cazaron. Porque venían a atarse en el momento que soltara el chupinazo para frenarlo. Entonces, ¿quién lo financia? Estas empresas. ¿Por qué? Porque hay mucho detrás. Y hay mucho dinero. Y cuando más ataquen a la tauromaquia, más van a promocionarse ellos. Y su fin es acabar con toda la tauromaquia. Lo dicen ellos, lo han dicho después de la sentencia. ¿Y dónde van a empezar? Donde ellos creen que van a hacer más daño. A ver, vamos a ver, ¿cuál es el toro que, digamos, está más mal visto? Torresilla, pues ya lo tenemos. Medinaceli, vamos a por él. ¿Quién viene detrás? Puede venir Benavente, Coria, que es donde matan al toro con el... Después irán a por los toros del Levante, los embolados, y al final su fin es total. Y si crean varias sentencias, las utilizarán como jurisprudencia. Pero no saben que ahí cometen un error que ahora les va a explicar William. Los toros están protegidos por la ley 12 de 2013 del 2018. Hay una ley nacional firmada del Congreso por el Rey por Rajoy que los toros en España son patrimonio cultural español. Todos, los festejos populares y las corridas de toros. Y ya nos encargamos William y yo de pelear mucho para que apareciera la palabra festejos populares en esa ley. Con lo cual, si los toros están protegidos por la ley, ninguna comunidad autónoma puede prohibirlo. Y ningún juez tampoco, porque está prevaricando. Con lo cual, si el juez no rectifica y cambia para el 16 de noviembre, se encontrará seguramente con un recurso contra él y seguramente se podrá encontrar el problema, porque hay que frenarlos, hay que frenarlos en seco. Y el dique de frenado es Medinaceli. Si frenamos ahí, les ganamos. ¿Por qué? Porque después sí vendrá por resaca, cierto, y vendrá por otro sitio, vendrá por todo. Entonces, si no nos frenamos, se utilizarán esa jurisprudencia, y además ya se ha encargado el gobierno de colocar a un taurino como ministro que no tiene vergüenza nada y que sigue su línea de ruta, que está respaldado, que él apoya a todas las órdenes animalistas, por lo cual están preparando la gran batalla, y nosotros tenemos que frenarlo. ¿Y qué es lo que va a frenar? La ley. Porque ahora mismo lo contratan Williams, los antitaurinos están recogiendo miles de firmas para acabar con esa ley, y si acaban con esa ley, acaban con la tauromaquia, primero la popular,
y después la nacional. Porque tal como ha dicho Adolfo, la tauromaquia ordinaria nace del pueblo, nace de aquello que os contaba, de Grecia, Roma, del tiempo pasado, y la mayoría de los aficionados han salido de ahí, y luego se han hecho profesionales y toreros. Siempre ha existido las capillas. Sin el festejo popular, la idea ordinaria ni hubiera existido ni puede sobrevivir, porque siempre han hablado los puristas, los que conocían el tema del festejo popular, que va a los toros de las calles, la noita pobre. No, perdona, la tauromaquia popular es la madre de todas las tauromaquias, y eso se les olvida porque tienen demasiado ego con su puro y su cubata en la plaza. Pero si se acaba el festejo popular, se acaba la corrida, y si no frenamos Medina Teli, se acaba toda la tauromaquia. Gracias. Nos quedan dos invitados, William y Julio, por alusiones, primero con William, que nos interesaría un poco centrar o ver qué ideas nos puedes dar sobre el tema jurídico del asunto. Bueno, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias. Yo estoy especialmente complacido de estar aquí, de estar en Soria, de estar entre taurinos y de estar no solo entre aficionados, de estar respaldado por la presencia del consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León y por el alcalde de Medinaceli. Y esto es fundamental, esto es muy importante. O sea, no somos solo nosotros. Nosotros somos una parte. Pero este es un problema que alcanza una magnitud, una dimensión en la que es necesario tener amigos. Amigos importantes en sitios importantes. Nosotros ya hemos vivido esta experiencia y les puedo decir algo. Como decían no sé hace cuánto tiempo, un astronauta que estaba dando vueltas alrededor de la Tierra decía: Houston, tenemos un problema. Y tenemos un problema. Un problema bastante serio, bastante serio. Yo recuerdo que cuando el año 2000, yo ya vi lo que estaba pasando en Cataluña, la aparición de un argentino que se llama Leonardo Anselmi, que ha convertido su antitaurinismo en un negocio importante, una actividad muy beneficiosa, ¿no? Ya para aquel entonces, hace casi 25 años, había soliviantado Anselmi alrededor de 80 municipios catalanes que se habían declarado poblaciones y ciudades antitaurinas. Y aquello ya me llamó la atención. Aquello me pareció que era muy delicado, muy preocupante. Y recuerdo que cuando estaba inmerso en ver cómo atacábamos esa situación, en la UNESCO, el año 2003, en octubre del año 2003, se aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y por supuesto que me di cuenta que ahí estaba el instrumento, el paraguas, debajo del cual nos teníamos que meter. Fue una lucha larga, fatigosa. Esta noche está aquí en la sala un testigo especial de todo lo que vivimos, ¿no? Está el senador Javier Márquez, que junto con nosotros atravesó
ese gran, largo, extenso desierto que fue tratar de enfrentar, prepararnos, sobre todo prepararnos para enfrentar el ataque. Pero prepararnos ¿con quién? Con amigos. Y ahí surgieron figuras como el senador Pío García Escudero, el diputado Juan Manuel Alvendea y muchos otros. Sería injusto, o sea, mencionarlos, no puedo, cometería una injusticia porque seguramente olvidaré a muchos otros, ¿no? Pero aquello fue clave, porque hubo una sintonía entre ellos y nosotros, una sintonía para enfrentar un ataque feroz, que llegó al punto de que en Cataluña se dictara una ley autonómica que prohibió la celebración de espectáculos en las plazas de toros de Cataluña, ¿no? Bueno, tuvimos que tener mucha paciencia, pero en ningún momento nos faltó el aliento de los amigos, el aliento de los aficionados, que se empezaron a movilizar, incluso desde la propia Cataluña. Yo me recorrí media España. Una de las cosas que recuerdo porque yo me iba a los ayuntamientos, a los plenos de los ayuntamientos, a lograr que se declararan a sus localidades y a los habitantes de las localidades pueblos taurinos de conformidad con la Convención para la Salvaguardia de la UNESCO. Y así fuimos preparando toda una documentación sólida. Fuimos a ayuntamientos, fuimos a comunidades autónomas, a diputaciones, a muchos sitios. El año 2010 lograron aquellos la prohibición. Nosotros el año 2013 habíamos juntado las 600.000 se juntaron, 500.000 firmas necesarias para que se pusiera en marcha una iniciativa legislativa popular que reconocía a la tauromaquia como patrimonio cultural del pueblo español. Hasta ahí les llegó la aventura. En ese momento en el Congreso, Javier, Juan Manuel Alvendea, Pío García Escudero, o sea, fueron arietes. Por eso señalo la importancia de contar con la presencia del consejero y de contar con la presencia del alcalde. No fuimos nosotros solos, mentiríamos si dijéramos que fuimos solos. No, fuimos con ellos. Pero el 12 de noviembre del año 2013 se aprobó la ley. Y además una ley programática que preveía son 5 artículos nada más. O sea, tampoco había que hacer un esfuerzo titánico para definir lo que necesitábamos. Y en uno de sus artículos se establecía un deber de protección hacia la tauromaquia por todos los poderes públicos. O sea, cuando digo todos los poderes públicos son poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esa ley es hoy ley nacional, está vigente, de aplicación en todo el territorio español, pero es que además era una ley programática y tenía la previsión de que se adaptara la legislación española a la Convención de la UNESCO. Y el año 2015 se aprobó el 26 de mayo la ley 10/2015, que convirtió todas estas manifestaciones en patrimonio cultural
inmaterial del pueblo español. Y ancló esa ley del 2015 a la Ley del Patrimonio Histórico Español del año 1900. O sea, polian, causan daño, destruyen, prohíben, limitan el ejercicio natural de una actividad cultural de esa naturaleza. Entonces, caramba, no fue fácil. Por eso les digo, Houston, tenemos un problema. El problema es serio. Y el problema hay que saber enfocarlo y saber cómo lo vas a enfrentar. Porque es cierto, es cierto. Este señor, bueno, si le sale bien esto, que ya le salió bien lo de Tordesillas, si le sale bien esto, no van a dudar enseguida. Hay algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención y fue ver en una reseña periodística que parece que han obtenido recursos que provienen de una organización destinada a atender a personas que tienen problemas oncológicos. Y entonces destinaron una parte del patrimonio de esa fundación, la destinaron a la Fundación Frank Weber. O sea, y para que pusiera en marcha una iniciativa que tiene que ver con impedir que se utilicen animales en los experimentos científicos. Bueno, eso es una auténtica barbaridad. Miren, ustedes saben lo que haría el Hospital Niño Jesús de Madrid, el hospital de niños, de chiquitos, con esos 2.400.000 euros. O sea, el mundo está lleno de insensateces, pero esta es una de las más odiosas que yo he conocido últimamente. Bueno, esos son los que están detrás de esta película. Entonces ahora les voy a resumir. Yo había preparado una cosa un poquito larga, eso ya más adelante lo podremos conversar, ¿no? Yo les voy a resumir algo. Yo me he percatado y he visto la sentencia. El tema, la decisión, ¿no? Esta decisión cautelar de prohibir los toros. Entonces el magistrado dice cosas como que existe una colisión entre los derechos de los animales y las tradiciones de los seres humanos. ¡Qué disparate, amigo! ¡Qué disparate! Los animales no tienen derechos. Nosotros tenemos obligaciones hacia los animales. Pero aún así, imaginándonos que tuvieran derechos, en el momento en el que se produjera alguna colisión entre los animales y los seres humanos, obviamente que prevalece la humanidad. Cualquier otra cosa es un disparate, es absurda. Absurda no solo en derecho, sino absurda para el sentido común. Pero luego, cuando dice eso, no se da cuenta de que él dice, no, es que eso es una tradición. Oiga, y aquí es donde se mete en un lío, ¿no? Esto es una tradición, amigo, hasta el año 2013. El año 2013 dejó de ser una tradición. Ahora es patrimonio cultural y material del pueblo español, protegido por 2 leyes nacionales y por la Constitución española. Entonces, caramba, y el magistrado y todos nos equivocamos, incluidos ellos. Este señor se equivocó, pero al equivocarse incurre en una situación jurídica, que complica mucho su papel, ¿no? Porque la ley del 18/2013 dice que los poderes públicos están llamados a proteger esta manifestación cultural. Entonces, ¿usted qué función cumple? Usted está obligado por la ley a proteger esto. Usted conoce la ley o suponemos que la conoce.
Y si usted actúa contra la ley, usted está prevaricando. Pero no es solo eso. Ahí hay un nicho que habrá que trabajar, que habrá que manejar con inteligencia y saber plantear las cosas, ¿no? Pero lo otro es que es mucho más sencillo, ¿no? Óigame, y con esa decisión usted expolia a un pueblo, a una comunidad autónoma y a los españoles que tengan interés legítimo para reclamar, usted los expolia de un valor cultural que les pertenece. Oiga, eso ya complica más las cosas, porque ya no es solo el magistrado, son los actores que impulsaron esa acción, ¿verdad? Porque han causado daños, y el alcalde perfectamente puede solicitar una evaluación. ¿Qué significa esto para Medinaceli? ¿Qué significó prohibir los toros y que el pueblo de Medinaceli no tuviera opción de disfrutar esta parte de su patrimonio cultural? ¿Qué daño económico se ha causado? Y amigos, aquí hay que ir con todo. ¿Qué daño moral se le está causando al pueblo español, al pueblo de Medinaceli y a la comunidad de Castilla y León cuando se produce una situación de esta? Ellos vienen con todo, les voy a decir. Ellos vienen con todo, y con todo habrá que responder. Esos son dos pinceladas que les comento. Ya voy a terminar. Simplemente decirles que esto amerita una estrategia muy sólida, una estrategia muy inteligente, no solo jurídica, también mediática, también política, ¿verdad? Y es la manera de afrontar esto. Pero no solo por Medinaceli. Yo creo que aquí el sector tiene que estar involucrado. Y cuando digo el sector de quienes manejan estos festejos, ellos manejan una estrategia. Irán, se ha dicho hace un momento, ¿no? Irán por Medinaceli, después Coria, después Cuellar, después hasta donde quieran, ¿no? Nosotros los frenamos. El año 2015 se aprobó la segunda ley. El 2016 el Partido Popular, 70 diputados del Partido Popular presentaron una demanda de inconstitucionalidad de la ley autonómica de Cataluña. Y el Tribunal Supremo anuló la ley de Cataluña. Pero es que enseguida anuló un invento de la corrida balear, algo que se les ocurrió. Bueno, y a partir de ahí han ido generándose sentencias a favor de la fiesta de los toros. Y ya hay un andamiaje jurisprudencial en el que apoyarse. Entonces, termino diciéndoles que yo encantado de estar aquí. Cuenten con el apoyo de nuestro equipo. Nosotros somos unos estudiosos de esto y, por supuesto, sabemos a qué nos enfrentamos y sabemos que no se les puede dar tregua. Muchas gracias. Por último y no menos importante, como asociación nos parece interesante ver qué piensa el periodismo taurino, como digo, más importante en la actualidad, que probablemente pueda ser representado por el Toril de Onda Madrid, que no solo se escucha en Madrid, sino que lo escuchamos todos los que nos gustan los toros, y cómo pueden venir desde su parte algún tipo de ayuda hacia nosotros. Para ello tenemos a Julio Martínez. Decía Julián que el sector, el sistema o la industria taurina, que es como lo conocemos, tiene que trazar una estrategia inteligente. Yo me pregunto si hay vida inteligente en la industria taurina y en ese sector taurino. Estaba pensando, escuchando a los compañeros, que todo el problema que estamos definiendo está aquí.
porque mientras hablaban quería beber agua y decía esto y me encuentro con esta gilipollez. Seguro que a todos os ha molestado en algún momento, os habéis dado la nariz, os habéis podido ocupar. Esto lo hacen desde Europa, lo hacen desde ciertos legisladores que creen que esto, haciéndolo, vamos a conseguir que una tortuga en la barrera de coral australiana pues no se muera asfixiada. Pues esa gente que hace estas cosas es la misma que le dice a la gente de Medinaceli cómo tiene que celebrar sus fiestas o sus tradiciones, y que por supuesto pues no puede hacer eso con el toro, no en qué cabeza cabe. Gente que luego pues tiene mucho dinero puesto en Israel, en Gaza, en Ucrania. Eso también son laboratorios científicos, ¿no? William. Lo que hacen ahí, al final son experimentos que hacen utilizando a la gente y matando a la gente. Hablaba de esto, de la importancia del legislador, y yo no soy tan, en fin, positivo como algún compañero, porque yo creo que el mal no está tanto fuera. En Houston tenemos un problema, pero lo tenemos dentro. Lo tenemos dentro, ¿por qué motivo? Porque no creo que el juez que ha dictado esa sentencia sea tan prevaricador, porque yo también he leído la sentencia y creo que no se refiere tanto a aspectos animalistas como a aspectos administrativos, errores que se han podido cometer en una firma, en una tontería, pero que al final, si vamos a los fundamentos de derecho, pues aquello no es válido y por tanto te lo tienes que cargar. Luego el titular será otro. ¿Es un juez antitaurino? Probablemente lo sea, pero si el legislador se equivoca, pues lógicamente ha hecho mal las cosas. Legislador, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Yo soy de Albacete, pero llevo 8 años viviendo en Madrid, trabajo en la radio de la Comunidad de Madrid. Recientemente han publicado el borrador, el anteproyecto del reglamento de festejos populares de la Comunidad de Madrid. Se puede asemejar o no al de Castilla y León, el de aquí lo conozco. En él habla abiertamente de maltrato animal, de que pinchar a los toros es un acto cruel y violento y es maltrato animal. Por tanto, estamos hablando de que la corrida de toros se pincha al animal, ¿no? La banderilla se le pica. Está mal redactado. Lo redactan los que a priori son taurinos, por eso digo si hay vida inteligente, ¿no? Dentro de ese colectivo. A partir de ahí, en cuanto estamos introduciendo términos como la crueldad, el maltrato animal o el bienestar animal o aquello de los seres sintientes, que es una soberana estupidez, pues claro, estamos hablando de eso que efectivamente damos por hecho desde el propio sistema taurino, no de lo de Franz Weber, PETA o Pacma y compañía o Podemos, Urtasun y la madre que los parió. No, estamos hablando de maltrato animal, crueldad, violencia hacia los toros. Por tanto, cuando un juez ve que eso efectivamente puede pasar en un festejo, porque también lo hay, mucha de la gente que participa en los festejos como Medinaceli, cuando ve que alguien mete la pata o le hace algo al toro que no es correcto, son los propios taurinos los que le echan la bronca. Lo vemos en los encierros de Pamplona, cuando alguno toca el toro y tal, ahí están los pastores que le pegan un barazo. Entonces, el legislador es el que ya está metiendo la pata, y por eso también Gonzalo se dedica a este tipo de cosas. Creo que el legislador también debe atinar y no comprar el mensaje de Pacma y toda esta gente. El término bienestar animal, maltrato animal, crueldad o violencia, si de verdad queremos defenderlos todos, hay que desterrarlo, no podemos introducirlo, porque entonces damos por hecho que eso sucede. Entonces, Houston tenemos un problema, efectivamente. ¿Dónde lo tenemos? Hablabas de antitaurinos, de gente que salta a los ruedos. Uno de ellos, Peter Jansen, que es el más conocido, al que yo he entrevistado, yo he hablado con él. Un tipo que, bueno, puede tener su ideología, pero es una persona bastante sensata y además gana mucho dinero gracias a lo que hace. Él me comentaba, Pablo Hermoso de Mendoza es amigo mío y me pide que ya a su toro no salte, que salte si puede ser al de Diego. Claro, Pablo Hermoso de Mendoza en una entrevista dijo que había que abrir la puerta a los festejos sin muerte. En la televisión navarra. A no herir al animal. Había que abrir la puerta. Claro, ahora se tira, deja al niño y que el niño se lo coma. Hay otro personaje siniestro, que no sé si conocen, que se llama Pedro Aces, es un señor mexicano, bastante trapío, más conocido como Don Bull. Don Bull, William lo conocerá seguramente. Este es un señor que se llevó a los toros a Las Vegas. Allí vamos a montar aquí un espectáculo. Por supuesto le ponía un velcro ahí a los toros, le ponía unas pegatinas, allí, bueno, un cachondeo. Allí va Padilla y compañía, que dónde estarán. Bueno, pues el Don Bull hace poco en México, se abrió también a que los festejos taurinos pues que sean sin muerte, y le ponemos un velcro a los animales y que no haya sangre, ¿no? Porque claro, a quién se le ocurre que haya sangre en estos festejos. Don Bull es socio de Simón Casa, que es el empresario de la Plaza de Toros de Madrid, por tanto forma parte de la empresa taurina. Decía Gonzalo que no hay que centrarse solo en Madrid, pero claro, es que si Madrid es el baluarte, el enemigo está en el baluarte. Y no solo nos atacan desde la parte antitaurina, sino de que la parte taurina tenemos también esos enemigos. Luego hay otro
que está en la empresa, que se ha dedicado a gestionar empresas de turismo, hacer viajes por el Caribe, que de toros no tiene, con perdón, ni puta idea, y ahora se dedica a hablar de toros. Su mayor beneficio es organizar discotecas en la plaza de toros. Le saca muchísimo dinero. Los toros no le importan en absoluto, no conoce a un novillero, no conoce a un torero. Medinaceli no la pone en el mapa, no sabe nada de toro, lo del toro jubilo, para él es el toro del júbilo, porque primero siempre metemos la pata y decimos júbilo en vez de júbilo. Toda esa gente está detrás también del daño que nos pueden hacer. Por tanto, creo que desde los legisladores y los aficionados tenemos que pensar en esto, ¿verdad? En estas gilipolleces, esto cargarlo y mandarlo con perdón. Esto no sirve para nada. Y si les compramos el mensaje del tapón de la botellita, bueno, si es para la tortuga, hombre, qué bien para la tortuga. No. Es que empiezan con la tortuguita, empiezan con el toro de la Vega, siguen con Medinaceli y siguen con la corrida tradicional. Bueno, yo estoy más cercana a ella, el festejo popular no lo conozco tanto, pero desde luego cuando conocí la problemática de Medinaceli, gracias a Julio Fernández, un veterinario que se preocupa mucho por todo este tipo de festejos, y él mismo fue el que me comentó. El problema no es tanto el antitaurinismo, el animalismo, sino que se han hecho mal las cosas. Se han hecho mal las cosas, se han cometido errores, y el sistema taurino, la industria taurina, o el que organiza festejos taurinos, no puede incurrir en errores. Porque ante el más mínimo error, ahí está el PACMA, ahí está esa gente muy bien financiada, mucho mejor financiada que los toros, desde luego, que a la mínima que ven un resquicio entran. Y como encima haya un juez, que puede ser más o menos taurino, más o menos antitaurino, pero si considera que efectivamente ahí hay un error, se carga a Medinaceli. Si sienta precedente, luego irá de los toros de Saca, que decide aquí de Soria, irá todo, y al final irá el festejo tradicional. ¿Hacia dónde? Hacia la corrida sin muerte. ¿Alguno iría a una corrida de toros si no matan al toro, si no lo pican, si no le ponen banderilla? Bueno, pues el empresario de Madrid sí iría. Pablo Hermoso de Mendoza sí iría, es una gran figura. Pues toda esa gente que está dentro también iría. Por tanto, hay que fijarse en el tapón y en la tortuguita, pero también tenemos que señalar dentro del sistema y dentro de la tauromaquia a todos aquellos que también le hacen daño a lo que consideramos que es lo de verdad, lo auténtico, que es lo de Medinaceli y que es la tauromaquia propiamente dicha, la que hacían antes de Cristo, ¿verdad? Todos esos festejos. Eso es lo que hay que defender. Cargarse al de fuera, cargarse en sentido figurado, no dejarle que entre, pero no dejarle que entre utilizando a nuestro favor la inteligencia, que por supuesto es superior en otros casos a ellos. Y hablabais también de Urtasun y gente de este tipo. Hombre, yo creo que Urtasun hay que agradecerle que por fin un político dice la verdad y cumple lo que él se presenta en unas elecciones diciendo yo me voy a cargar los toros, yo voy a prohibir los toros. Bueno, pues ha llegado y en cuanto ha tenido mando en plaza, efectivamente está haciendo lo que dijo, voy a hacer todo lo posible por cargarme los toros. Cumpliendo o no lo establecido, haciendo bien o no las cosas. Pero bueno, quiero decir, ellos tienen muy claro cuál es el objetivo, que es cargarse esto. Y dentro del toreo estamos con peleas, que si yo soy de la corrida de toros, pero lo del toro de la Vega es un maltrato. Lo de Medinaceli, eso no hay quien lo defienda. O estamos todos a una, o esto es imposible. Ellos están a una y tienen claro el objetivo. Además son mayoría. Y lo decía don Gonzalo, la democracia es eso, ¿no? Que la mayoría respeten a las minorías. Pero luego que las minorías entre nosotros también estemos organizados. Porque si no, esto va a ser un cacao tremendo. Y acordaros del tapón, que por ahí empieza todo. Me piden aquí la palabra. Tenemos que ser breve porque son las 9:25 y yo a las 9:30 tengo orden de dar esto por finalizado. Sí. Bien, gracias. Bueno, aunque esté aquí de sobrero, tengo el honor de presidir a CARTE, la Asociación de Corredores, Aficionados y Recortadores de Toros de España. Tenemos presencia en 5 países, tenemos aficionados en Francia, en Alemania y en Portugal y en México. Tengo muchas cosas anotadas, pero una de ellas, decir, bueno, que estamos por supuesto defendiendo cultura, ya lo han dicho la ley, yo también lo tenía para decirlo. He participado activamente durante varios años en este maravilloso toro y para el que no conozca, la villa es fantástica, es limpia, medieval, bonita, está totalmente amurallada, vamos, es que es una cosa fascinante. Las 5 hogueras que se prenden son 5 hogueras que representan a los toros sorianos, a los mártires sorianos, y yo por lo menos el año que fui un toro creo que de Jadraque, pues quedó indultado, como ya me han dicho.
También participamos activamente, que también por ahí William estuvo, en la defensa del toro de la Vega, el extinto toro de la Vega. Decir, por ejemplo, ya que mencionáis a los políticos, pues que hay de todo tipo, os pido a todos que estéis unidos, porque si no esto es un desastre. Pero ¿qué podemos esperar de un presidente, que actualmente es presidente, que llamó a un programa de Telecinco para decir que se prohibiera el toro de la Vega? Entonces no era presidente. Eso lo hizo el presidente actual. Más cosas que tenía anotadas. Bueno, yo me he leído el programa de Pagna, por ejemplo, y aparte de ser muy breve, que os insto a que lo leáis, pues quieren prohibir los zoológicos, quieren prohibir los acuarios, quieren prohibir la caza, quieren prohibir la pesca, pero luego, claro, te vas a la parte de economía y lo único que hay, lo único que versa es que, bueno, pues sí, mejorar la economía y que seamos todos muy felices, ¿no? Cosa que una cosa no entronca con la otra. Decir también, voy a tratar de ser breve, que solo hay 4 capitales de... Bueno, ya os he explicado que el leitmotiv, el nudo gordiano de Acartes son los festejos populares. Antes se apercibía alguien que decía festejos mayores. No existe. Acarte ha participado activamente en la nueva legislación de Castilla y León, que va a salir en breve, y no existe en ninguna parte... ¿Perdón? No va a salir en breve. Pues ya llevamos, ya hizo un tiempo que nos reunimos, que salió el borrador y pues... Salió un borrador, pero se ha seguido trabajando en ello. El problema de un reglamento no es hacerlo antes o después, es hacerlo bien. Y no va a salir. A mí me han dicho en la Consejería de Medio Ambiente que iba a salir en enero, pero bueno, es igual. Lo que quería decir es que en ninguna parte de la legislación, ni en la castellano-leonesa, ni en las nacionales, diferencia entre festejos mayores y menores. Si hay un festejo que sería mayor, es el festejo popular. En España, según datos de ANOET, se celebran 18.000 festejos. Los últimos datos que hay son los publicados del 2023. 18.000 festejos taurinos en nuestra piel de toro. De esos 18.000 festejos taurinos, 16.500 son festejos populares. 16.500, por cierto, la mitad en la Comunidad Valenciana. Y solo 1.500 son festejos de lidia. Yo no desdeño la lidia, porque soy presidente de plaza, fijaros si me gusta también la lidia, pero quiero decir que si hay un festejo que se podría denominar mayor, es el festejo popular. Antes hablábamos, ya voy acabando, de los ganaderos, ¿no? Que antes para un ganadero acabar con su toro en una calle de Castellón pues era impensable. Y sin embargo ahora hay ganaderías, te puedo mencionar 2 de Castilla y León, que viven exclusivamente del festejo popular. Así que no nos avilanemos tanto a nivel de tauromaquia como a nivel de festejo popular, que ya ha dicho Alberto de Jesús muy acertadamente que la génesis de la tauromaquia es el festejo popular. Después ha venido todo lo demás, y precisamente si se llama popular es porque es del pueblo, porque es de todos, porque precisamente los festejos de lidia, que esto te lo escuché en una charla, Gonzalo, por cierto, somos medio paisanos porque soy de Alba. La primera corrida de toros se celebró en Ávila para conmemorar, bueno, es que hay muchos, año 1080, pero bueno, le quiero decir que hay que defender, que tenemos que defender todos como ahínco. Decía que solo hay 4 capitales de provincia donde se celebran festejos populares, que son Guadalajara, Pamplona, Segovia y Soria. Soria pura, cabeza de Extremadura. Igual que os defendisteis aquí de Escipión el africano, que has hablado también de mi Barca, mi esposa es soriana, pues que lo luchéis. William, que veo que eres una persona que jurídicamente te defiendes, asesora al ayuntamiento porque lo van a necesitar, que no os amilanéis, que casi el 1% del Producto Interior Bruto de esta piel de toro, el 1%, si hablabais antes de la riqueza, el 1% pertenece a la tauromaquia. Hay más de 103 sectores que defienden la tauromaquia, y ya que somos paisanos, en Salamanca hay familias enteras que viven de la dehesa salmantina, del ganado bravo, y hay miles y miles de personas que viven solo de esto, y ese toro se crea por y para los festejos. Así que a por ello, gracias por lo que estáis haciendo, gracias por darme paso, y de verdad, todos a una. Gracias, porque haya una voz femenina aquí. Mi nombre es Vanessa, soy aficionada a los toros hace poco y gracias a mi pareja, porque a mí me pasaba con los toros como con el fútbol, como no los conocía me aburría, y ahora nadie quiere ir conmigo a los toros porque no hago más que preguntar. Bueno, gracias a todos por sus aportaciones, especialmente al consejero, que sabe que le aprecio mucho, y al señor William, porque como abogada me ha gustado mucho cómo ha explicado todo. Decir que este problema, bueno, este no es un problema, este tema tiene 4 patas, como los toros: democracia, respeto, economía, como decía ahora este señor,
e ignorancia. La ignorancia es solo una pata, pero el por saco que da. Si no fueran tan ignorantes, seguro que no se metían tanto con este tema. El caso es que se han metido con Medinaceli, con el Toro Vega, bueno, pueblos más o menos pequeños. No tienen narices a meterse con los Sanfermines. Y por último, y por tener un poco de esperanza, jurisprudencia, como fuente del derecho, es la del Tribunal Supremo, que aún hay esperanza. Gracias. Me pide la palabra. Terminamos ya. Me pide la palabra Gonzalo y con será. mucha rapidez y sin ánimo de sembrar ninguna discusión o de sembrarla, pero para otro momento. Vamos a ver, el toreo es una creación española. Todo esto de los romanos y de los griegos es otra cosa, es otra cosa. Los romanos y los griegos estaban en relación con los animales que existían, pero donde se inventa que un hombre solo se pone delante de un toro sin armas, eso es un invento español. Y voy a decir más, es un invento católico, porque desde la religión católica se entiende que el problema no es vivir o morir, el problema es vivir con dignidad. Y esa es la gran lección que da el toreo, esa es la gran lección que da el toreo. Y el toreo surge en todos los extremos de la religión. Por eso tiene tantas raíces en Soria. Es un invento español, es un invento cristiano, y hay otra cuestión que es fundamental. Y es documentar el paso del ulo al toro. Porque todo eso que se ponía delante de un ulo, todo eso es imposible. El ulo pesaba 1500 kilos, tenía 2 metros de alzada y era imposible ponerse delante. Entonces el problema está aquí. Y ese problema se está trabajando en él. En Atapuerca han salido varios uros. Y estamos documentando cuando el uro deja de ser un animal selvático y se convierte en un animal doméstico. Eso también sucede en España. Lo vamos a dejar en segundo lugar. El toreo es un invento español. Es una de las manifestaciones de la grandeza de la cultura española. Yo creo que no es posible. Perdona. Yo creo que además no hay que alargarse para no ser aburridos. Pido un segundo, simplemente. Primero para recordar que el próximo viernes tenemos, ya hablando de toros, tenemos a un excelente matador de toros con nosotros, con muy buen gusto, como es José Ignacio Uceda Leal, así que si queréis pasar por aquí, pasaremos un buen rato. Y ya por último, me lo decía el alcalde, pero yo lo tenía muy claro. Espero veros a todos el año que viene en Medinaceli, en el Toro Júbilo, ojalá sea posible. Y no quisiera acabar sin decir una cosa que creo que nos debe salir del corazón a todos. ¡Viva el Toro Júbilo y viva Medinaceli! ¡Viva! Simplemente decirles algo. No soy matador de toros, fui novillero. El matador de toros. Es verdad que fue novillero. Sí.